nombre es Mauricio Burbano y nací en Quito. Como ven, una ciudad preciosa con grandes montañas. Una vez acabado el colegio, me gradué en el colegio La Salle, fui a la Escuela Politécnica Nacional. Y en la Escuela Politécnica Nacional todavía se conserva el edificio número 14, que era el Instituto de Ciencias Básicas. Y ahí conocí que precisamente la Escuela Politécnica Nacional había sido fundada por unos sabios jesuitas alemanes. Entonces desde ahí me empezó a surgir esa idea. Qué interesante ser a la vez religioso y a la vez de estar en el mundo de la ciencia, de la cultura. Y empecé a hablar con jesuitas. El primer jesuita que me acogió fue el famoso padre Guido Arteaga. Él era cantante, una gran persona, y él me derivó luego al padre Gilberto Freire, quien fue mi primer orientador vocacional en el camino jesuita. El noviciado lo hice en Cotocollao y mi maestro de novicios fue el padre Araujito, de grata recordación. Y el ayudante de maestros de novicios fue el gran padre Casañas, español que entregó su vida aquí en el Ecuador. Eso fue el primer año del noviciado. Luego el segundo año de noviciado nos acompañó el padre Gilberto Freire, que también me acompañó desde la etapa de aspirantado. Luego hice todos unos estudios de humanidades en la PUCE y ahí me orienté a la escritura, al intentar pasar de los números al escribir, y posteriormente me enviaron a Colombia a estudiar filosofía. Y yo propuse hacer la materia de antropología filosófica. Es decir, esa materia de antropología filosófica la tomé en la Universidad Javeriana y realmente fue un hermoso descubrimiento porque me centró en el mundo de humanidades, las áreas antropológicas, sociales, y a partir de ahí inició un interés, una apertura a un apostolado que implica el apostolado de las migraciones y de los refugiados. Allí en Colombia, en las etapas de descanso, yo acompañaba en comunidades apartadas, en las veredas que se llamaba, situaciones de conflicto relacionados con la guerra. Una vez concluidos los estudios de filosofía en Colombia, fui destinado al magisterio en el servicio jesuita refugiados en vista de mi experiencia de acompañamiento de comunidades vulnerables. Pero después vieron mis superiores que no bastaba esta experiencia social, sino que tenía que tener una experiencia de docencia específica, y es así que hice unos 2 años adicionales en el Colegio San Felipe Neri. La experiencia del Colegio San Felipe Neri fue también maravillosa, encontrarme con una hermosa ciudad pequeñita, con gente muy querida, muy cariñosa, con un lugar que había mucho que aprender, tanto en la docencia como en ese acompañamiento a jóvenes. Posteriormente sería destinado a teología en Brasil, en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología. Fue algo maravilloso esa etapa, una etapa no solamente intelectual, sino también de inserción en la cultura brasileña. Fue una etapa de grata recordación, en donde también me abrió la mente a ese gran país que muchas veces no lo conocemos, que es un gran país latinoamericano, con muchas luchas, con muchos dolores también. Una vez concluida la etapa de teología, fui destinado a unos estudios especiales, en primer lugar en España, pero previo a España tuve también una experiencia bonita de acompañamiento en el Servicio Jesuita Refugiados de Inglaterra. En el Servicio Jesuita Refugiados de Inglaterra estuve allí unos 4 meses trabajando, y en esos 4 meses del Servicio Jesuita Refugiados fue acompañar también poblaciones africanas. Fue una experiencia muy hermosa. Y luego pasaría a Madrid para estudiar una maestría en migraciones. En Madrid también fue una linda ocasión porque allí en Madrid tomé el diaconado. Entonces me impusieron el diaconado, que también para mí fue una sorpresa, que recibimos diáconos no solamente
jesuitas religiosos, sino también diáconos laicos, casados. Entonces fue una experiencia muy bonita, intereclesial. Una vez concluida esa maestría en migraciones, el padre Gustavo Calderón tuvo la generosidad de ofrecerme la posibilidad de hacer el doctorado. Entonces yo acepté y pasé más bien al País Vasco. En el País Vasco, ahí hice el doctorado en Ciencias Sociales, en Migraciones, en la Universidad de Deusto, validado pues por la maestría que había tomado, en comillas, relacionada con migraciones. Una vez concluido el doctorado en la Universidad de Deusto en la especialización de Ciencias Sociales, concretamente Sociología de la Migración, fui destinado al Ecuador y el padre Gustavo Calderón me ofertó la posibilidad de trabajar a la vez en la universidad y también acompañar al servicio jesuita a refugiados. Concretamente la apertura fue en la pastoral, en la Dirección de Identidad y Misión. Antes se llamaba Dirección de Pastoral Universitaria o DPU. Vengan, bienvenidos. Aquí estamos en el corazón de la PUCE, en esta capillita de la PUCE. Y esta piedra que vemos aquí siempre me recuerda al padre Marco Vinicio Rueda, el padre Marquito. Como pueden ver ahí dice, tú eres mi roca. Este tú eres mi roca es como un mantra. El padre Marco Vinicio Rueda se caracterizó por ser alguien que conjugaba el pensamiento de Oriente, el Zen, y el pensamiento de Occidente. Se puede decir que él fue un pionero aquí en el Ecuador en relación con una meditación de carácter oriental, pero con una identidad plenamente cristiana, católica. Recuerdo que alguna vez fui a hablar con él y le decía que me sentía rebelde las normas sociales. ¿Por qué, por ejemplo, ir a un velorio de negro? ¿Por qué no podemos innovar? Etcétera. Y él me preguntó, ¿cómo saludas a tus seres queridos? Entonces yo le dije, bueno, con un abrazo, un decir buenos días, buenas tardes. Y él me dijo, no les jalas la nariz, ¿verdad? Entonces dije, no, yo les doy un saludo cordial. Entonces me dio a entender, así como no les jalas la nariz, hay costumbres sociales. Y esas costumbres sociales nos sirven para vivir mejor y vivir en armonía. Esta sala Aurelio es una sala que dedicamos para charlas. Ya mismo vamos a iniciar una charla justamente sobre identidad institucional y se llama Sala Aurelio Espinosa Poli. Es interesante que en el caso de él es cofundador de la PUCE, un gran humanista, quien además por 15 años fue rector, y esta sala la hemos bautizado como Sala Padre Federico María Sanfeliu. Él es un español que también dio un gran aporte aquí en la pastoral, especialmente la Dirección de Pastoral Universitaria se formalizó. ¿Qué significa ser jesuita? Me encanta una definición de la Congregación General 32, donde nos decía que ser jesuita es reconocer que uno es pecador y sin embargo llamado a ser compañero de Jesús. Por otro lado me queda una frase, una expresión que remarcaba el padre Javier Osuna, quien fue también mi maestro espiritual en Colombia. Javier Osuna, él era famoso, él es de feliz memoria, él ya nos acompaña desde el cielo. Él escribió un libro que se llama Amigos en el Señor, unidos para la dispersión. Los jesuitas somos amigos en el Señor. ¿Quién nos unifica? El Señor Jesucristo. Jesús nos unifica. Y unidos para la misión. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la vida activa también, estamos invitados a servir a distintos contextos sociales, intelectuales, etc. Es unidos para la dispersión. Y finalmente me encanta también
la expresión de la Congregación General 36, la última congregación, en donde hace referencia que somos compañeros de una misión de justicia y reconciliación, en la que también son compañeros laicos y laicas que van junto a nosotros en este ideal. Como se puede decir y podemos ver, considero que los jesuitas, la vocación jesuita y la vocación ignaciana laical sigue siendo muy pertinente en estos tiempos. En primer lugar, porque nosotros también nos centramos en esas realidades cotidianas de la gente, también miramos esas realidades globales complejas, intentamos tejer redes mundiales de apoyo, y todo eso es justamente un gran desafío para esa reconciliación, reconciliación del mundo, reconciliación de nosotros mismos, reconciliación con la naturaleza y reconciliación con lo trascendental.